Dios los bendiga, mis hermanos. Hoy damos gracias a Dios en nuestro último domingo del año y qué gozo poder estar acá. Iniciamos en la virtualidad este año y el Señor nos dio el privilegio de poder estar hoy aquí ya presente, dando la gloria a nuestro Dios. Es un tiempo donde es muy propicio para los propósitos, para los anhelos, expresarlos. Y muchas veces utilizamos esta semana para decir, es que el año que viene, ¿sí?, voy a mejorar mi relación de familia, el año que viene sí voy a conseguir el mejor empleo, el año que viene sí me voy a consagrar a Dios, esperemos que venga el otro año. Y muchas veces nos damos cuenta que esos propósitos fueron los del año pasado, y los de hace 2 años, y los de hace 3 años, y termina otro año y pues esos propósitos continúan ahí y no se han cumplido. Entonces vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios en algunas partes del primer libro de Samuel. Vamos a abrir en el capítulo 4, verso 1. Es un tiempo en que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, transitaba de los jueces a la monarquía. Es un tiempo donde todavía no habían pedido un rey para que saliera con ellos a las guerras. Estaban todavía este pueblo en esa transición de ser liderados por los jueces, ¿sí?, a pedir un rey al Señor. Dice el verso 1 del capítulo 4, dice: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Vamos a ir mirando cada uno de los versos que vamos a tener en cuenta en esta mañana. Entonces el pueblo de Israel salía a la batalla contra los filisteos. Se ubicaron el pueblo de Dios junto a Ebenezer, ¿sí? Eso significa roca del socorro, roca del socorro. Entonces no vamos a perder la historia, iban a la batalla. Antes de la batalla se ubican en un lugar geográfico, ¿sí?, que significa roca del socorro. Ellos manifestaban, si estamos en ese lugar, pues seguramente vamos a tener la bondad de Dios en medio de la guerra. Pero los filisteos se ubican en una base militar, una ciudad grande, al norte del territorio de los filisteos. Y el verso 2 dice: y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Entonces fueron vencidos el pueblo de Dios, el pueblo escogido. Habían acampado antes de la batalla en un lugar que significaba roca del socorro, pero fueron vencidos. Y podríamos decir nosotros, pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Si era ese pueblo escogido por Dios, pero fueron vencidos por los filisteos. ¿Qué hacen ellos, mis amados hermanos? Miremos dice el verso 3: y cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Entonces, después de la derrota, viene el echarse la culpa a nuestro Dios, ¿sí? Pero no quedaron quietos, sino dice: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿Cuál era el propósito de ellos en ese tiempo? Que Jehová Dios los salvara de sus enemigos. ¿Cuál es nuestro propósito en este día? ¿Cuál es nuestro anhelo
en este día. Démonos cuenta que ellos, el primer intento fue fallido, perdieron. Viene el otro intento, sí, y dice, le echan la culpa a Dios, pero Señor, nuestro sentir es que tú nos salves de la mano de nuestros enemigos. Verso 4, y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Entonces, ¿qué hicieron? Nos derrotaron en esa batalla, sí, pero Señor, nuestro sentir es que tú nos libres de los enemigos, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer al campo de batalla el arca, sí, para que esa presencia de Dios esté con nosotros, y ahora sí vamos a volver a salir a la guerra. Estaban trayendo el arca, sentía en su corazón el sentir de que Dios lo librara de sus enemigos. Pero vamos a mirar qué sucede, mis amados hermanos. Verso 10. Nuevamente en batalla. Pelearon pues los filisteos e Israel fue ¿qué? Vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. La primera batalla fueron 4,000, ¿sí? En la primera batalla fueron 4,000. Y en esta batalla ¿fueron cuántos? 30,000. Señor, pero ¿qué sucede con nuestro sentir de que tú nos libres de la mano del enemigo? ¿Qué nos falta, Señor? Ya está el arca aquí, está el lugar donde tú te manifiestas a tu pueblo, pero nuevamente vamos a la guerra y se acrecienta la mortandad. No perdamos de vista cuál era el sentir de ellos, cuál era el propósito de ellos delante de Dios. Dice el verso 18 de ese mismo capítulo: y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Viene un hombre y le dice al sacerdote, le dice: tus hijos han muerto, ¿sí? El arca ha sido llevada por los filisteos. No solamente fueron derrotados, no solamente hubo mortandad, sino que el arca fue llevado por los filisteos. Murieron tus dos hijos y ahora muere también Elí. Entonces, como que decimos, pero Señor, ¿qué pasa con ese propósito? Ellos decían: Señor, ¿qué pasa? ¿Sí? Si tú estás con nosotros. Y podemos estar diciendo en esta mañana: tengo un propósito desde hace 10 años, hace 5 años, y hoy también lo voy a colocar para que el año entrante sí se cumpla. ¿Sí? En el verso 22, dijo pues, dice, respecto a una mujer, dice: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. No había momento más difícil para el pueblo de Dios que ese, que ya no tenían el arca, que habían sido destruidos, que su sacerdote Elí había muerto y que sus hijos también habían muerto. Y muchas veces, mis amados hermanos, somos nosotros esos. Tenemos un propósito delante de Dios y lo presentamos, pero vemos que las cosas como que son cada día más difíciles. Pero si somos los escogidos, pero si somos el pueblo de Dios, entonces, Señor, ¿qué está pasando? Te pedí el año pasado para esta época que me dieras el mejor empleo y fue muy difícil la economía durante este año. Señor, pedí una mejor relación en mi hogar y las cosas son difíciles. El capítulo 5, ¿sí? Verso 6. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores a Asdod y en todo su territorio. En medio del pueblo filisteo fue llevado el arca
y la mano de Dios se agravó en contra de ellos. Capítulo 5, como para que ilustremos y veamos la secuencia. En el capítulo 6 vamos a ver cómo esos filisteos devuelven nuevamente el arca al pueblo de Dios. Capítulo 6, verso 13 y verso 15. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera de carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Nuevamente el arca estaba en medio del pueblo de Israel. Pero ¿qué sucedía, mis amados hermanos? ¿Qué sucedía? Ver capítulo 7, vayamos al capítulo 7. Pasan muchos años. Dice, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Ojo a este verso 2. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días. ¿Cuántos? 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. 20 años esperando que Jehová los librara de la mano de los filisteos, y no llegaba. Y ellos le echaban la culpa al Señor. Señor, nos has abandonado. Ese lamento es: Señor, nos has abandonado. Hermanos, ¿cuáles propósitos hemos traído desde mucho tiempo y no se han cumplido? Y hoy de pronto en nuestro corazón sale ese mismo lamento que salió del pueblo de Israel. Señor, nos has abandonado. Y pensaban que el arca, por estar ahí el arca, pues la cosa sería diferente. No es el lugar, no es llevar la palabra de Dios y es que yo llevo la Biblia todos los días, es que yo voy a la iglesia. Eso está bien, pero viene algo especial, mis amados hermanos, que lo vemos a partir del verso 3 del capítulo 7. Sucedió algo extraordinario. Dice la palabra del Señor: habló Samuel a toda la casa de Israel. Y ese habló Samuel, ¿qué significa? Habló Dios por boca del profeta Samuel al pueblo de Israel. Hermanos, nuestra vida cambia cuando Dios habla y nosotros escuchamos la voz de nuestro Dios. No es que el 1 de enero las cosas vayan a ser diferentes si somos los mismos y hacemos las mismas cosas. Inclusive vamos a salir a comprar y las cosas seguramente van a subir de precio un 10% y vamos a decir: Señor, pero no mejoró por el hecho de que ya es otro año. ¿Qué pasó, Señor, con mis propósitos? ¿Qué pasó con mis anhelos? Eso no cambia, mis amados hermanos, nuestra forma de vivir si nosotros no cambiamos. Si seguimos haciendo las mismas cosas, pues vamos a tener año tras año sin ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Cambia nuestra vida cuando Dios habla a nuestros corazones. ¿Y qué les dijo? Si de todo vuestro corazón, ¿qué? Os volvéis a Jehová. Primero, si de todo corazón o de vuestro corazón os volvéis a Jehová. Ese primero, guárdelo, grábelo.
si quiere que el año siguiente sea diferente, graba esto que el Señor le dijo al pueblo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, ¿cierto? Jeremías 15:18 dice: ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo pecaminoso, lo pecado de lo vil, serás como mi boca. Conviértese ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Aquí le estaba diciendo el Señor: vuelvan de todo corazón al camino, al mandato de nuestro Dios. ¿Qué más les dijo? Quiten los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros. ¿Qué les había dicho el Señor en Éxodo 23? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ellos estaban adorando a los mismos dioses de los filisteos. Entonces, de todo vuestro corazón, vuelvan a Jehová, quiten los dioses. ¿Qué más les dice el Señor? Preparad vuestros corazones a Jehová. Preparad vuestros corazones a Jehová. Daniel capítulo 2, 10, 12, allí cuando llega, ¿cierto?, a la presencia donde estaba Daniel, le dice: entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Aquí le estaba diciendo, a través del profeta Samuel, les estaba diciendo: preparen vuestro corazón a Jehová, dispongan vuestro corazón a Jehová, entiendan lo que Dios quiere hablar y hacer a tu vida. Pero están dispersos. Estaban llevando el arca como una especie de amuleto. Si está ahí, entonces vamos a ser bendecidos. Pero démonos cuenta que la llevaron y no pasó nada. Démonos cuenta que los filisteos la devolvieron y pasaron 20 años y tenían temor y angustia. Y dijeron: mi Dios nos ha abandonado, y tenían temor de que nuevamente llegaran los filisteos a destruirlos. Y la cuarta cosa que les mandó a través del profeta: y solo a él serví. Y solo a él serví. Le dijo el Señor en Deuteronomio: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, y que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Démonos cuenta que también les dijo que lo amaran con todo el corazón y con toda la alma y con todas las fuerzas, pero también dijo: sírvanme con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Será que esto es válido solo para ellos allá en su momento? ¿O se aplica también a lo que Dios está demandando de nosotros? El hecho de que cambiemos de año no nos van a cambiar las cosas. Solamente si escuchamos atentamente a la voz de nuestro Dios. Pero ¿qué hicieron ellos, mis amados hermanos? Porque está ahí la palabra. Está ahí lo que Dios nos está pidiendo a nosotros en esta mañana, al igual que le pidió a su pueblo en ese momento de transición. ¿Qué hacer frente a eso? ¿Seguimos esperando que el enero sea mejor con los brazos cruzados? Mire lo que dice la palabra del Señor. Verso 4 en adelante. Entonces los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reuní a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua
y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Esa palabra de Dios llegó a ellos. No es que tengamos ahí el tabernáculo, no es que estemos cerca a un lugar que se llama Roca del Socorro, es que volvamos nuestro corazón a Jehová nuestro Dios. ¿Esto era nuevo para ellos lo que él estaba diciendo? No, el Señor ya lo había manifestado a través de la ley, a través de Moisés. ¿Cuál era el debido camino que ellos deberían continuar? Pero lo habían abandonado, se habían separado de nuestro Dios. Y muchas veces es lo que nosotros hacemos. Y seguimos dando palos de ciego. Dice Isaías 59, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestro pecado, vuestra iniquidad es lo que nos separa de la bendición de la presencia de nuestro Dios, mis amados hermanos. Y no solo era para ese pueblo, sino también para nosotros como hijos de Dios. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Qué hermoso es cuando nosotros podemos entender, y eso era lo que el Señor le estaba diciendo: dispongan su corazón, entiendan lo que está sucediendo, vuelvan al camino del Señor. Y así lo hicieron ellos. Quitaron toda la idolatría, empezaron a servir solo a Dios, ayunaron y reconocieron su pecado. Hemos fallado, hemos pecado. La culpa no es de Dios. Él no nos ha abandonado. Él no ha dejado de oír nuestro clamor. La culpa es ¿quién? Mía. Mía. Qué hermoso es el llamado del Señor cuando podemos entender que no hemos ido por el camino que Él nos ha mostrado, que nos hemos rebelado y por eso hemos recibido lo que estamos pasando y lo que estamos viviendo. Pero qué viene, mis hermanos. Se habían acercado al Señor, ya habían reconocido su pecado, ya habían quitado toda la idolatría, ya estaban sirviendo a Dios. ¿Qué viene? ¿Qué viene, mis amados hermanos? Verso 9 al verso 11. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. ¿Y Jehová qué? ¿Y Jehová qué, mis amados hermanos? Jehová le oyó. ¿Se acuerdan el sentir del pueblo? ¿Cuál era el sentir del pueblo? Que Jehová los librara de la mano de los filisteos. ¿Cuál es tu sentir en esta mañana? ¿Cuál es tu anhelo? Dice, y Jehová oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, llegaron los eternos rivales. Llegaron
los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Nuevamente ese momento. ¿Y qué pasó? Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. ¿Y qué pasó? Fueron vencidos delante de Israel. Cambiaron todas las cosas. No eran los años, no era tener el arca allí, era cambiar su corazón y disponerlo para nuestro Dios. Aleluya, gloria a Dios. No era estar en un lugar que tenía un nombre de escudo de socorro. Era estar y habitar en la presencia del Señor. Era disponer su corazón, era servirle al Señor, era reconocer que habían fallado, que habían pecado. Cuando lo hicieron, Jehová Dios oyó. Y ese sentir que había en su corazón, ese anhelo, ese propósito que durante muchos años habían tenido, se cumplió, mis amados hermanos. Ese es nuestro Dios. Cuando Él nos habla y nosotros escuchamos su voz y obramos conforme a su voluntad. ¿Y qué dice más? Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Verso 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso en Mizpa y Sen. ¿Cómo le puso a esa piedra el nombre? Ebenezer. ¿Sí? Aquí experimentamos la roca de socorro. Aquí experimentamos la ayuda de nuestro Dios. Esa roca de socorro no era un lugar, era una vivencia, era poder descansar sabiendo que Jehová nuestro Dios es nuestra roca de socorro. No era un lugar, no era estar en un lugar donde se llamara roca de socorro, sino poder vivir esa roca de socorro en su angustia, en su manifestación, en su temor, en su miedo. Era poder descansar en Él. Y saben que nuestro Dios sigue siendo esa roca de socorro para nosotros. Créalo, vívalo, siéntalo en esta mañana, que nuestro Dios es esa roca de socorro, quien oye nuestra necesidad, quien oye nuestro clamor y quien oye nuestra súplica, mis amados hermanos. Y dice el profeta, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Quién puede decir en esta mañana, Dios es mi roca de socorro y hasta aquí me ha ayudado Jehová? Gloria a Dios. Pero ¿qué más pasó, mis amados hermanos? Viene más, porque nuestro Dios no es un Dios limitado. Dios es el Dios de la abundancia. Dice la palabra del Señor. Verso 13, así fueron sometidos los filisteos. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Léanlo, mis hermanos, quiero escucharlos. Y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. ¿Quiénes? No solamente vencieron a los filisteos, que era su sentir, sino que no volvieron más, dice la palabra del Señor, a entrar a su territorio. ¿Y qué más dice? Leamos la segunda parte. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días del profeta Samuel. ¿Quién le da la gloria a Dios, mis amados hermanos? Dele la gloria al Señor en esta mañana. Señor, dígale, Señor, gracias. Gracias porque tú nos hablas. Gracias, Señor, porque mi deseo y mi anhelo, Señor, está en tus manos. Perdóname, Señor,
¿Por cuánto tiempo he esperado con los brazos cruzados, esperando que solamente que el año cambie para que mis deseos sean cumplidos? Pero mi corazón ha estado lejos de ti, Señor. ¿Cuántos años estuvieron ellos en ese temor? ¿Cuántos años estuvieron ellos diciendo el Señor me ha abandonado? ¿Cuántos años estuvieron esperando que ese propósito se cumpliera? Y todo ese tiempo que perdieron, mire lo que dice el verso 14. Leámoslo, todos. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Ecrón hasta Gar. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. ¿Qué hizo el Señor? Que dejó todo lo que había sucedido con esas guerras y esas batallas. Los filisteos habían tomado las ciudades. ¿Y qué hizo el Señor? Restauró. Hermano, nuestro Dios es un Dios perfecto. Él había podido haber dicho, está bien, ya los filisteos no los van a seguir molestando, pero las tierras que perdieron, las perdieron. Lo que perdiste, lo perdiste. No hay nada que hacer. Nuestro Padre nos restaura, mis amados hermanos. Restaura nuestros hogares. Restaura nuestra economía. Lo que el enemigo quiso arrebatarnos, Él no lo devuelve con creces. Él es nuestro Dios. Y Él quiere que en esta mañana podamos decirle, Señor, gracias. Gracias por esta palabra. Porque hoy tengo fe, Señor. Y la tengo clara en quién debo confiar. Llevemos esta palabra, mis amados hermanos, en nuestro corazón. Y no solo llevémosla, sino vivámosla. Podamos estar ante tu presencia. No es el venir a la iglesia. No es cargar la Biblia debajo del brazo. Es poder tener una relación profunda con nuestro Dios. Es poder decirle, Señor, aquí estoy, en mi imperfección, en mi necesidad espiritual. Guíame, Señor, y háblame cada día, como hablaste a tu pueblo en ese momento, en que las cosas eran extremadamente difíciles. Que yo pueda escuchar tu voz, Señor, y acercarme a tu presencia para ver tu gloria y para ver que tú restauras mi vida, mi hogar, mi familia. Todo lo que el enemigo me ha quitado, tú me lo devolverás. Pongámonos en pie, hermano, vamos a orar al Señor. Bendito Dios y Padre, hoy te damos gracias, Señor, por esta revelación, por esta tu palabra, Señor, porque ella hoy nos confronta, Señor, pero también nos alienta, Dios del cielo, en este tiempo, Señor, difícil por el cual hemos pasado, Señor, pero seguiremos viendo tu gloria, Señor. Seguiremos viendo tu misericordia, Señor amado. No es el 1 de enero, no es el 3 de enero, es hoy, Señor, cuando reconozco tu grandeza y te reconozco mi pecado, Señor. Cuando me acerco a ti, Señor, y le digo, perdóname, Señor,
por mi idolatría. Perdóname porque mi corazón ha estado lejos de ti, Señor amado. Perdóname, Señor, porque no he querido servirte, Señor del cielo. He visto de una manera pasiva cómo los demás sirven, pero yo no he querido servirte, Señor amado. Y tú pediste a tu pueblo que te sirvieran solo a ti, con todo el corazón, con todo el alma, dice tu preciosa palabra, Señor. Padre, hoy bendecimos, Señor, nuestros hogares. Hoy bendecimos nuestras familias, Señor. Hoy, Padre del cielo, sabemos, Señor, que todo lo que el enemigo nos ha quitado por estar lejos de tu presencia, Señor, tú lo devolverás y nos restaurarás, Padre de la gloria. Hoy bendecimos, Señor, cada uno, Señor, de nuestros anhelos, los ponemos delante de ti. Hoy te damos gracias por este año, Señor. Aunque difícil, Señor, hoy podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Padre, colocamos este nuevo año que viene en tus manos, Señor amado. Con disposición de corazón iniciaremos, Padre de la gloria, porque sabemos que es lo que transforma nuestras vidas, Señor. No son las cosas físicas, no son los lugares, es nuestra plena comunión contigo, Señor amado. Hoy te damos gracias, Señor, porque nos has dado las fuerzas para hoy, Señor, estar aquí en este lugar. Nos has dado las fuerzas para continuar, Señor. Nos has bendecido de una manera especial. Y hoy reconocemos, Señor, tu grandeza y tu misericordia en cada uno de nosotros. Padre, te serviremos, Señor. Ayúdanos, Dios del cielo. Te honraremos, nuestro Dios. Solo eres tú nuestro Dios, Padre. Dispondremos nuestro corazón para ti, Señor. Escudriñaremos tu palabra, Señor. Meditaremos en ella, Señor. Aprenderemos a leer, Señor amado, como nuestro hermano Aldemar hoy nos lo ha confrontado, Señor amado. Y veremos tu gloria, Señor. Y veremos tu restauración. Y veremos nuestros anhelos cumplidos, Señor del cielo. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Demos un aplauso a nuestro Dios.